Hola, buenas tardes. El día de hoy les vamos a hablar del aparato genital masculino, mi compañera Laura y yo, Susana. El aparato genital masculino se divide en órganos internos, que son los testículos, el epidídimo, conductos eyaculadores, próstata y glándulas vulvorretrales. Y en órganos externos, que son el pene y el escroto. ¿Qué es el aparato reproductor masculino? Está integrado por los órganos genitales masculinos internos y externos. Estos comprenden una glándula par, el testículo, que produce espermatozoides, que es la secreción externa, cuyas células intersticio es sintetizar hormonas, que es la secreción interna. El epidídimo es la vía colectora y excretora del semen. Las vías espermáticas son conductos deferentes, glándulas vesiculares, conductos eyaculadores y uretra. Las glándulas anexas, que son la próstata y glándulas vulvorretrales, y un órgano con capacidad eréctil que vendría siendo el pene. El pene es el órgano sexual masculino con capacidad eréctil, situado por debajo de la sínfisis del pubis y por encima del escroto. Posee capacidad de erección gracias al tejido cavernoso eréctil que constituye su armazón. Es muy móvil, su longitud es de 10 a 12 centímetros en el adulto. En estado de erección aumenta de volumen y de longitud. Se endereza delante del pubis y pared abdominal. Ahora tenemos la raíz del pene, que está fijada al esqueleto por la inserción de los cuerpos cavernosos al pubis y en el plano medio por el ligamento suspensorio del pene. Un cuerpo cilíndrico con una cara superior o dorsal, el dorso del pene, y una cara inferior, la cara uretral. Y por último tenemos el glande, rodeado por los tegumentos del pene que constituyen aquí el prepucio. Es liso, tapizado de mucosa, se abre el orificio externo de la uretra, su base ensanchada denominada corona, y la corona está conectada al prepucio por el cuello del glande. Las envolturas del pene son la piel, dartos, fascia superficial del pene, fascia profunda del pene y túnica albuginea. La piel es fina, móvil y se prolonga a nivel del cuello del glande, cubierto por el prepucio con la mucosa del glande. Contiene glándulas sebáceas y a nivel del prepucio, glándulas que producen esmegma, glándulas prepuciales previamente descritas por Cooper. Dartos es una capa de fibras musculares lisas dependiente del tejido subcutáneo. Forma un manguito longitudinal y circular extendido hasta el cuello del glande. Esta capa subcutánea incluye la denominada fascia superficial del pene, su porción más laxa. La fascia superficial del pene la constituye tejido conectivo laxo que se asegura de la movilidad de la piel. Está cubierta por el dartos y contiene los vasos superficiales. La fascia profunda del pene es tejido conectivo fibroso, algo gruesa que envuelve las formaciones eréctiles y contiene a los vasos profundos del pene. Tiene relaciones estrechas con los cuerpos cavernosos y el cuerpo esponjoso en algunas zonas. Su prolongación profunda forma parte del tabique intercavernoso. Favorece la erección al asegurar la estasis venosa en los órganos eréctiles. La túnica albugínea del cuerpo cavernoso y esponjoso es la cápsula fibrosa que envuelve las formaciones eréctiles del pene. Es más gruesa que la del cuerpo esponjoso. Cuerpos cavernosos hay uno a la derecha y otro a la izquierda. Se insertan atrás y lateralmente en las ramas isquiopúbicas, formando los pilares del pene. Son cilíndricos y se adelgazan hacia sus extremidades. Se reúnen en el dorso del pene bajo la sínfisis del pubis, formando la raíz del pene.
hacia adelante y hasta el glande se forma el cuerpo del pene. En el surco inferior, mucho más amplio, se aloja el cuerpo esponjoso, que contiene a la uretra. Adelante, los cuerpos cavernosos se adelgazan, se aplanan y se separan para formar un ángulo diedro, del cual se desprende el ligamento anterior de ambos cuerpos cavernosos. Los cuerpos esponjosos es una formación mediana que rodea a la uretra esponjosa, vulvar y peneana. La parte posterior del cuerpo esponjoso se aloja en la separación de los cuerpos cavernosos. Se encuentra dilatada y forma el bulbo del pene. Está situado entre la membrana perineal con los músculos profundos del perine y las glándulas bulborretrales por arriba y la fascia del periné. El músculo bulboesponjoso está por abajo. En su parte media, el cuerpo esponjoso ocupa el canal subcavernoso y se sitúa mediamente por debajo del tabique del pene. Determina una pequeña protrusión longitudinal en la cara uretral del pene. Su extremidad anterior se encuentra abultada en forma de bellota, por ello recibe el nombre de glande. Esta se encuentra separada en dos mitades en su cara uretral. El surco inferior del glande, que corresponde a la inserción del frenillo prepucial, y se extiende hasta el orificio externo de la uretra. La dilatación de la uretra en el glande forma la fosa navicular. La constitución intrínseca son los cuerpos eréctiles que están envueltos por una cápsula fibrosa, que es la túnica albugínea, y el aumento de la circulación sanguínea y su acumulación es lo que los distingue los cuerpos eréctiles y produce la erección del pene. Hablando de vasos y nervios, están las arterias. Las arterias de las túnicas provienen de las pudendas externas, ramas de la arteria femoral y de la perineal, rama de la pudenda interna. Las arterias de los cuerpos eréctiles provienen de las pudendas internas. Ramas ramas de la ilíaca interna del pene. Las arterias profundas del pene son las más desarrolladas. Las arterias espiroideas dentro de los cuerpos cavernosos y las arterias ericinas. Ahora hablando de las venas, son superficiales y profundas. Las venas superficiales de las túnicas drenan hacia abajo en las venas del escroto. Arriba se reúnen en la vena dorsal superficial del pene, drenadas en la vena safena magna, tributaria de la vena femoral. Las venas profundas drenan las venas cavernosas, venas dilatadas de los cuerpos eréctiles, formando la vena dorsal profunda. Los nervios tienen la erección depende de ramos provenientes del plexo hipogástrico inferior, en el cual participan los nervios estacnios pélvicos, elementos del parasimpático pélvico. Como ya mencionamos, el pene es el único órgano eréctil, entonces la erección de este transforma el pene flácido en un órgano más voluminoso y rígido, tendido hacia adelante y arriba. La erección se debe a un aporte sanguíneo masivo al seno de los tejidos eréctiles que rodean la uretra vulvar
y peniana son los cuerpos cavernosos y cuerpo esponjoso. Exige una vascularización arterial intacta, así como un drenaje venoso satisfactorio. Para producir la erección del pene, las anastomosis arteriovenosas de los cuerpos eréctiles se cierran. La estimulación parasimpática produce la relajación de los músculos lisos de las trabéculas y de las arterias helicinas, lo que permite que la sangre llene las cavidades de los cuerpos del pene. Los músculos bulboesponjoso e isquiocavernosos comprimen los plexos venosos, impidiendo el retorno de la sangre. El aumento de la rigidez y el volumen de los cuerpos cavernosos y del cuerpo esponjoso produce la erección del pene. La estimulación simpática provoca el regreso del pene a la flacidez mediante los mecanismos inversos. La erección es un fenómeno reflejo que obedece a estímulos centrales, la excitación psíquica, táctil, visual, olfatoria o de estímulos periféricos. Este fenómeno procede de un comando nervioso con vías secríptedas, centros y vías centrífugas. El escroto es un saco cutáneo formado por dos capas, la piel y la túnica de dartos. Una capa de fibra de músculo liso que origina el aspecto rugoso del escroto. La piel es fina, extensible, pigmentada, marcada por pliegues transversales, interrumpida por un surco mediano longitudinal. Divide superficialmente el escroto en mitad derecha y una izquierda, llamada rafe escrotal. La piel del escroto tiene pelos con glándulas sebáceas y sudoríparas. La mitad izquierda del escroto suele estar más baja debido a la mayor longitud del cordón espermático y la altura del testículo izquierdo. La túnica de dartos es una lámina de fibras musculares lisas adherentes a la piel. Representa en el escroto el tejido subcutáneo abdominal. Esta túnica de dartos en el plano mediano, el dartos envía una prolongación ascendente en el plano sagital que forma el tabique escrotal y determina dos cavidades dentro del escroto, las bolsas escrotales. Arriba, la túnica de dartos se prolonga alrededor del pene adelante y está en contacto con el periné. Por atrás, constituye el aparato suspensor del escroto. Lateralmente, se fijan las ramas isquiopúbicas y se prolonga por adelante del plano subcutáneo en la pared abdominal. Cada testículo está rodeado por un saco dartoico que lo suspende de las formaciones vecinas. El músculo cremaster. Este también envuelve el cordón espermático. Eleva o desciende el escroto para regular la temperatura. También cuenta con una túnica vaginal, que es la capa parietal, se pega al escroto. La capa visceral, esta se pega directamente al testículo. Los testículos son dos órganos ovalados que forman parte del aparato reproductor masculino. Están ubicados dentro del escroto y son responsables de la producción de espermatozoides y de la hormona testosterona. Algunas funciones que tiene el testículo son la espermatogénesis y la esteroidogénesis. Es un órgano ovoide par y su tamaño promedio es de 3 a 5 centímetros. El epidídimo es un órgano del sistema reproductor masculino, un tubo enrollado y alargado, ubicado en la parte posterior de los testículos. Su principal función es almacenar, madurar y transportar los espermatozoides antes de la eyaculación. Las glándulas vesiculosas son dos pequeñas glándulas bilaterales, anexas a los conductos deferentes, situadas detrás de la vejiga y delante del recto. Cada glándula vesiculosa está dirigida de atrás hacia adelante, de lateral hacia medial y de arriba hacia abajo. Debido a su función secretoria, producen aproximadamente el 70% del líquido seminal. También se llaman glándulas seminales, de la cual sale el conducto excretor, que se une al conducto deferente para formar el conducto eyaculador. Su pared está constituida por músculo liso,
tapizado por una mucosa cuyas células segregan un producto viscoso que participa en la constitución del semen. Este tejido condensado alrededor de los vasos forma dos tabiques, uno anterior y uno posterior. Adelante se encuentra la porción del fondo vesical que corresponde al trígono vesical. Atrás, la glándula seminal está separada del recto por tejido dependiente del tabique recto vesical, abajo y por el peritoneo urogenital, arriba, el cual cubre la vesícula de 10 a 15 milímetros. Lateralmente, el órgano es seguido por un plexo venoso vesical y otro prostático. Medial, la glándula vesiculosa se halla en contacto con el conducto deferente, que a nivel de su ampolla está unido a la glándula por tejido conectivo fibroso. Las limitan por su separación del ángulo intervesicular, cuyo vértice inferior corresponde a la base de la próstata, en el que se inscribe el ángulo interdeferencial. Arriba, la extremidad superior se relaciona con el segmento yuxtavesical, el uréter y el peritoneo. Esta extremidad es abordada por la raíz glandular. Abajo, el conducto excretor de la glándula seminal se une a la ampolla del conducto deferente en la parte posterior de la base de la próstata. La próstata es un órgano desarrollado alrededor de la parte inicial de la uretra. Forma parte de los órganos genitales internos masculinos. Su posición y relaciones la unen a la vejiga y a la uretra. De los órganos urinarios, este está compuesto por una porción glandular que ocupa aproximadamente las 2/3 partes del tejido contenido dentro de la cápsula prostática y el tercio restante es el fibromuscular. Esta produce solamente el 20% del volumen del semen. La próstata mide alrededor de 3.5 centímetros en su base y aproximadamente 5 centímetros de extensión vertical y anteroposterior. Su peso es de aproximadamente 18 gramos. Posee una cara anterior corta, casi vertical. Esta se encuentra en el istmo de la próstata. Una cara posterior más larga, triangular, estrecha hacia arriba, se estrecha de manera progresiva hacia abajo. Dos caras inferolaterales, relacionadas con la fascia pelviana y el músculo elevador del ano. La base de la próstata es la uretra prostática, se halla más cerca del vértice anterior. Una cresta transversal formada por lobulillos superomediales divide la base de la próstata en una región anterior que corresponde al cuello de la vejiga urinaria y una región posterior. Una ligera depresión mediana y posterior forma la escotadura prostática en la base, que marca la división de la próstata en dos lóbulos, derecho e izquierdo. El vértice de la próstata, el inferior, por donde emerge la uretra. El vértice se aplica sobre el espacio perineal profundo. La próstata es firme y elástica. La próstata está envuelta por la cápsula prostática, es fibrosa y es adherente al tejido glandular que emite prolongaciones hacia el interior del órgano. Este también tiene lobulillos prostáticos, debido a que es un órgano difícil de sintetizar en el aspecto morfológico. Tradicionalmente se describieron 5 lóbulos prostáticos. El anterior, que está ubicado por delante de la uretra, corresponde al istmo de la próstata. El posterior, ubicado por detrás de la uretra y por debajo de los conductos eyaculadores. El lateral derecho y el lateral izquierdo. A ambos lados de la uretra constituyen a mayor parte de la próstata. El medio, entre la uretra y los conductos eyaculadores. Tienen estrecha relación con el cuello de la vejiga. También la próstata cuenta con un parénquima prostático. Se divide mediante un plano sagital mediano en dos lobulillos prostáticos, derecho e izquierdo, compuesto por lobulillos glandulares por el istmo de la próstata. Cada lóbulo prostático se divide en 4 lobulillos de tejido glandular. Los lobulillos inferoposteriores e inferolaterales, unidos por delante del istmo, forman un cono hueco, en cuyo inferior se ubican los lobulillos superomediales y anteromediales.
Las glándulas bulbouretrales son dos, una derecha y una izquierda, ubicadas en el espesor del espacio perineal profundo, por encima del bulbo del pene, a ambos lados del músculo esfínter externo de la uretra. Cada una tiene un conducto excretor dirigido hacia abajo y adelante y medialmente que perfora la membrana perineal. Están separadas por el bulbo del pene de la membrana perineal. Están también rodeadas de las fibras de los músculos transversos del profundo del perineo. Muchas gracias por su atención. Nuevamente nuestro equipo estaba formado por Reyes Piña, Susana María y Laura Samarripa Hernández. Listo, ya terminamos. ¿Cuánto duró? Este duró como 22 minutos.